celebrar el bicentenario del nacimiento del padre del álgebra booleana, el matemático y lógico George Boole. El vídeo que acabamos de ver es un vídeo preparado y editado por la Universidad de Cornell. Y el acto va a consistir básicamente en una breve charla que va a impartir el profesor José María Pacheco Castelao, que es catedrático de matemáticas, que todos conocen, y además miembro de la Real Academia Canaria de Ciencias. Y después de esta participará también en una mesa redonda junto a José María González Yuste, compañero del Servicio de Informática y Comunicaciones de nuestra universidad y además doctor en el sistema inteligente. Boole sí es importante tanto para los circuitos electrónicos, los más para la informática, y al serlo para la informática también para el mundo de la biblioteca y la documentación, puesto que todas nuestras bases de datos, todas las bases de datos que ustedes consultan cuando van a la biblioteca, cualquier recurso, cualquier plataforma, cualquier buscador, se basa principalmente en los operadores booleanos, precisamente, ¿no? El i y lo o el no. Entonces, yo sin más, para no alargarme mucho, porque los protagonistas son ellos, a quienes quiero agradecer su participación desinteresada y colaboración con la biblioteca, les cedo ya la palabra. Muchas gracias. Me temo que me toca, ¿no? Te toca. Me toca. Bueno, pues yo voy a agradecer a unas cuantas personas el hecho de estar aquí. La primera es a la gente joven que está por ahí, que es lo que el futuro yo creo que también tiene derecho a enterarse de cómo era el pasado, lo cual es fundamental para andar por la vida. A la Biblioteca Universitaria, en cuyo comité organizador tuve el honor de participar en siglos pasados, cuando se estaba creando toda la infraestructura y tal. Aquí al amigo Yuste, que hacía que no nos veíamos por lo menos 12 o 13 años, pero en fin, siempre tuvimos buena sintonía y esto es agradable encontrar, y más a este lado de la mesa. Siempre es mucho más cómodo estar al mismo lado de la mesa que en lados enfrentados. Bueno, pues a mí me había llegado la noticia de que había que hablar del señor Boole en su relación con Google. Entonces, para aquellos que no lo sepan, aunque ya lo he comentado antes, Google no deriva de Boole, aunque se parece mucho. O sea, Google es una mezcla de dos palabras ingleses, una que es el Google, que significa algo así como era 10 elevado a 100, o sea, un número enorme, un 1 seguido de 100 ceros, y de la palabra inglesa Google, que es lo mismo, pero cambiando la segunda O por una G sale Google, que significa gafas. Exactamente, además gafas de esas de soldador o gafas de buceador. Entonces, esa mezcla es muy afortunada, la verdad, hay que decirlo, y entonces ha dado lugar a este buscador que se conoce con el nombre de Google, que a fin de cuentas no es más que una marca comercial. Entonces, no sé si tendría que haberle puesto una R de marca registrada ahí arriba, o un TM o alguna cosa de estas, las cosas como son, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar, voy a ser muy breve, no os voy a cansar mucho, y como tengo ahí unos cuantos alumnos, para que esto les sirva de clase, también saldrá alguna fórmula, las cosas no vamos a esto, ¿no? Y la fórmula será espantosísima, esto que quede claro. Bueno, pues empecemos entonces con esto. Entonces, lo que digo aquí para empezar es que si no hubiera existido un cierto señor Boole, que vivió en las fechas que se dicen ahí, pues ahora no estaríamos aquí charlando acerca de buscadores de Internet. Ahí hay 3 buscadores, de los cuales el más reciente posiblemente sea el DuckDuckGo, que es uno de estos de software libre. El Google es un buscador que últimamente está muy en entredicho por su política, digamos, casi monopolística. Yahoo como buscador está un poco caído, de capa caída. Pero el mayor problema es cómo funcionan por dentro. ¿Cómo funcionan por dentro? Esa es la verdadera pregunta, aunque hay otras preguntas anteriores a esta. La primera es, ¿por qué la informática se ha dedicado a hacer buscadores y no a hacer otra cosa? O sea, es importante preguntarse el porqué de que alguien se haya puesto a hacer buscadores. La segunda pregunta, también anterior a esta, de cómo funcionan por dentro, sería, ¿y estos sistemas van a acabar con el trabajo de doña Belina y doña Mari Carmen? ¿En algún momento acabarán con las bibliotecas? ¿Tú qué crees? Que no. Que no. Dice que no, o sea que sus razones tendrá. O sea que estas son las 3 preguntas que hay. Hay 2 preguntas anteriores que son,
¿Por qué se hacen buscadores? Se podrían haber dedicado, yo qué sé, a hacer macramé con los ordenadores o cosas por el estilo. La segunda es si acabarán con determinado tipo de cultura. Y la tercera es cómo funcionan por dentro. El cómo funcionan por dentro, desde el punto de vista de un matemático, no es nada emocionante. Es muy poco emocionante. La verdad es que no es... Pues pensando un poco y usando muchas matemáticas, muchísimas matemáticas, y especialmente para la clientela esta joven, álgebra lineal. Google esencialmente lo que hace es calcular autovalores de una matriz enorme, una matriz gigantesca, tremenda. Y lo único que hace es calcular los autovalores. Los autovalores son los resultados que nos saca impuesto. Eso es lo que hay. Así que por eso, como vamos a tener un examen el día no sé cuántos de enero, pues que me estudian los autovalores, que ya alguien les examinará de ellos, ¿no? Hay otras partes que tienen también muchísimo interés en esto, no solo la álgebra lineal, que es la herramienta fundamental, sino para la comprensión de cómo se funciona hay que usar teoría de grafos, hay que tener una comprensión clara de lo que es la estadística, y para el control de todo ello, pues análisis matemático y este tipo de cosas con las cuales se hace sufrir a los alumnos de primero y segundo. Ellos creen que se pone únicamente para que sufran, no les falta razón, desde luego, pero en el fondo están en la base de lo que es la informática en sí. Bien, entonces las matemáticas que se usan, ya digo, son elementales, y lo único que se necesita es por parte de los informáticos y de los programadores, que no son lo mismo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Totalmente. Bien, entonces, por parte, lo que se necesita es un cierto virtuosismo. Hay que ser elegante, hay que hacer las cosas de manera racional y también de una manera que la gente se sienta convencida de que aquello es lo que hay que hacer. Pero, sobre todo, en programación y en el diseño de un algoritmo hay que usar una palabra que está últimamente muy mal vista, pero que es elegancia. Google es un algoritmo elegante. Es un algoritmo matemáticamente muy preciso, muy bien diseñado y, por lo tanto, cumple un montón de propiedades que para un matemático son satisfactorias. Bien, pues vamos a empezar ya con nuestra historia. Ya digo, también hace falta usar mucha lógica, y ahí tienen ustedes a todos los lógicos que en el mundo han sido previos al momento actual. En la lógica clásica, la de los silogismos, esa... Yo, fulanito es tal y no sé qué, con todos los que hacen no sé cuántos, luego fulanito es tal, esa es la lógica clásica, aristotélica, que reinó durante muchísimos años, hasta la época de Pascal, en el año 1600 y pico. Pascal era un filósofo, lo que hoy día diría un inglés un polymath, o sea, un polímata, era un señor que sabía de todo, básicamente era filósofo, también fue matemático, inventó una máquina de sumar, una máquina aritmética, y dejó como herencia una serie de teoremas de geometría, que por supuesto ya nadie se acuerda, pero dejó como herencia fundamental la lógica de Port-Royal, que era una escuela de lógicos cuya influencia fue potentísima hasta el año 1800 y tantos, donde ya fue sustituida por Boole y gente de este pelaje. Bueno, el siguiente, digamos, del hit parade es Leibniz. Leibniz, aparte de ser el padre del cálculo infinitesimal y de muchísimas más cosas, porque era otra especie de Pascal, Leibniz, aparte de eso, escribió sobre la minería en la frontera de Polonia con Alemania y un montón de cosas más. Inventó el cálculo infinitesimal, entre otras cosas. Pues también tenía una manía, que era diseñar una lengua universal en la cual se pudiera entender todo el mundo. Claro, la lengua universal de Leibniz todavía no se ha conseguido, pero sí puso los cimientos de la utilización del código binario, que viene siendo una especie de lengua universal, como todos nosotros más o menos sabemos. Todo el mundo se entiende el código binario, y a Leibniz se le ocurrió un dicho que se dice muchas veces, que es que cualquier discusión entre personas puede hacerse simplemente utilizando el verbo calculemos. Ponemos nuestras ideas, ponemos en el código de la lengua universal, y esa lengua universal, que tiene unas normas perfectamente claras,
bien estructuradas, permiten hacer un cálculo, y ese cálculo era la gran idea de Leibniz. No se llevó a cabo, Leibniz no pasó más de eso, que decir que quería la lengua universal, y puso algunas cosas del código binario. Bueno, para que no nos tachen de poco amigos de las señoras, aquí tenemos a la única señora que sale en toda esta historia, que es Ada Lovelace. Ada Lovelace, aparte de eso, era hija de Lord Byron, el famoso poeta inglés, y como ven ustedes no tuvo una vida muy larga, 30 y tantos años, y entonces el nombre de Ada Lovelace da nombre a un lenguaje de programación que antes se usaba aquí para iniciar a los niños, que es el lenguaje Ada. Es un lenguaje de programación muy conocido, de estos de introducción, y se llama así en honor de Ada Lovelace. Pero la principal aportación de Ada Lovelace es que inventó el concepto de programa. Inventó la idea de programa aplicada a una máquina que un contemporáneo suyo, un poquito mayor que ella, que era Charles Babbage. Y Babbage había inventado una máquina, se llamaba la máquina diferencial, una máquina, yo he visto un ejemplar, es una máquina así de grande, con unas manivelas, unas ruletas, una serie de cosas, y se puede programar, y el programa fue Ada Lovelace la que tuvo en su haber la capacidad de haber diseñado el tal programa. Claro, una vez diseñado un programa ya se van diseñando todos los demás, todos vienen en retahíla. Y aquí llegamos al homenajeado de hoy, que es George Boole, cuya obra principal es el álgebra de la lógica. No se llama así, ahora veremos cómo se llamaba oficialmente, y es donde están contenidas las leyes del álgebra de Boole. El álgebra de Boole, que son las leyes que rigen, pues cómo se dice si A, entonces B, A y B, A o B, este tipo de cosas se rigen mediante un álgebra de Boole. O sea, hay dos operaciones que pueden reducirse a una si uno quisiera, en fin, y permite hacer deducciones larguísimas simplemente calculando en la estela de lo que había predicho Leibniz que se podría hacer. O sea que la lógica... Entonces, este es el final de la lógica aristotélica. El final de la lógica aristotélica es Boole, cuando acaba con la lógica puramente retórica, solo de palabras, con la silogística, y además genera algo que puede con ella y más cosas. Bueno, luego tenemos a Wittgenstein, que se dedicó a filosofar sobre qué era la lógica durante muchísimos años. El concepto de ordenadores de Turing, que es otro matemático archicélebre, hacia el año 30-33, cuando publicó la idea de ordenador. Aparte de eso, Turing es muy conocido por el destripamiento de la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial. También es más conocido porque el pobre se tuvo que envenenar a sí mismo, con lo cual, por aquello de ser gay, que entonces estaba muy mal visto, los primeros años 50 en la muy religiosa Gran Bretaña. Y ya como última contribución a la informática tenemos a John von Neumann, que a pesar de ese nombre tan alemán y el John tan americano, era húngaro, y que vivió casi toda su vida a partir de los años 30 en Estados Unidos y fue el diseñador de la arquitectura de la arquitectura actual de los ordenadores. Esto es, la inclusión del programa dentro del ordenador. Entonces, estos son los pensadores de la lógica que han influido más en todo esto. Claro, sin toda esta gente, hoy día no habría buscadores de Internet, no habría nada de nada. También es verdad que sin toda esta gente el gobierno nos controlaría un poquito menos, todo hay que decirlo, pero bueno, eso forma parte también de los pros y contras del progreso. Pero a mí, personalmente, me interesa muchísimo el papel de Leibniz, que yo creo que es casi el antecesor directo de Boole, y luego posteriormente ya vienen Turing y von Neumann, que son los más, digamos, pegados a la dura realidad. Bueno, vamos a ver aquí a Mr. Boole. Ven ustedes, del señor Boole solo se conoce una fotografía, de las cuales se han hecho multitud de perrerías. Aquí lo tienen disfrazado con unas gafas Ray-Ban de estas Wayfarer, además, por más señas.
Y entonces es muy típico que todos los frikis de la informática le dediquen algún tipo de cosa a Bull, ¿no? Ahí tienen una foto de Bull disfrazado con sus gafas y aquí tienen al lado está el texto, página inicial del texto donde está el álgebra de la lógica, que se llama, traducido literalmente, una investigación de las leyes del pensamiento, en Bist, no sé qué, es que casi no lo veo, bueno, así, en which are founded, en las que se fundan las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad, por el señor George Boole, doctor en Derecho, publicado en Londres por la editorial Walton and Maberly, no sé cuántos. Bien, es importante una cosa. Fíjense que Boole no era matemático de carrera, de hecho no tenía carrera alguna casi, era un autodidacta, y ser doctor en Derecho pues era algo que se conseguía con cierta facilidad, pero al ser doctor en Derecho tenía mucha experiencia en haber andado por los tribunales argumentando con unos y por otros. Esto es, podemos fundamentar los deseos de Boole de organizar toda la argumentación legal de una manera completamente correcta. Entonces, digamos, el haber estudiado Derecho o haber sido abogado, tener su doctorado en Derecho, le llevó de alguna manera a pensar que esto se pudiera poner de manera sistemática. Esto es algo que, por ejemplo, en España existe una revista que se llama Teoría, con TH, la publica la Universidad del País Vasco, y tiene de epígrafe, tiene teoría, y luego de subtítulo pone una revista de lógica judicial. Está dedicada justamente a la lógica aplicada al derecho. Por lo tanto, digamos que hay una conexión potente entre el derecho, que es el arte de argumentar para convencer a otro, y estas leyes de la lógica. O sea que aquí tenemos a Boole, que era doctor en Derecho, este señor. Esto no es ninguna trivialidad, el ser doctor en Derecho. Y entonces vamos a avanzar un poco. Ya estoy casi a la mitad de la cosa. Hay otra cosa que va a aparecer ahora, y es el hecho de que en Inglaterra los ingleses son una gente muy pragmática, muy pragmática, y entonces durante los primeros años del siglo XX hubo una escuela de matemáticas británicas que se llamó el cálculo simbólico. Se les conocía más bien un poco despectivamente por la escuela FDD, y en esta escuela lo que hacían era hacer cálculos puramente simbólicos sin significado alguno. Esto ha sido muy criticado sobre todo por los matemáticos de lo que los ingleses llaman el continente, para ellos es Europa y otras cosas por el estilo, e incluso por propios ingleses, por ingleses más serios. Entonces, Boole era un simbolista bastante claro, pero también había sido abogado, entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, la derivada de una función, cosa que todo el mundo sabe lo que es, pues era el resultado de un símbolo, pues esto lo llamaban D, que actuaba tal, y el símbolo se podía repetir, se podía tal. Bueno, esto da unos resultados que la mayor parte de las veces son ciertos, la mayor parte de las veces da resultados valederos que se pueden interpretar en los lenguajes normales, pero otras veces da verdaderos disparates. Y esto hay gente que los ha encontrado, pero bueno, dado que Boole no andaba con este tipo de cosas, sino que se lleva cosas tan mundanas como puede ser el ir a un juicio y entender lo que decían, pues bueno, el símbolo en realidad era una ayuda, más que nada, para su forma de andar por la vida. Bueno, voy a pasar ahora a la segunda parte, que no voy a hablar del libro de lógica, porque es archiconocido, sino que voy a hablar de otro libro de Leibniz, de Boole, que es menos conocido, que es el Tratado sobre las diferencias finitas. Las diferencias finitas, sobre todo aquellos de ustedes que ya tengan algún conocimiento de cómo funciona la ingeniería hoy día, las diferencias finitas son las primeras letras del cálculo numérico y están basadas sobre todo en traducir cantidades continuas a cantidades discretas por el método de muestrear aquí, allí. Lo que un loco de la música tecno diría un sampleo, pues eso es
Eso es lo que es hacer diferencias finitas, no es más que eso. Por supuesto, las diferencias finitas se prestan muy bien a ser tratadas simbólicamente. Entonces, si esto que está aquí es la diferencia entre dos términos de una sucesión, y si ponemos delta al cuadrado es hacer primero los términos de la sucesión y luego volver a repetir el proceso, y así hasta el aburrimiento. Claro, desde el punto de vista puramente simbólico, se pueden generar más símbolos. Por ejemplo, el símbolo este, que es el triángulo al revés, se llama nabla a veces, es 1 más delta y es el siguiente. Dado un término, calcular el siguiente. Y luego, trabajando simbólicamente, se ve que delta elevado a menos 1, que es el inverso de la diferencia, es lo que nosotros llamamos la integral. Eso ya lo decía Leibniz también. Ahora, haciendo unas cuantas cuentas aquí, vemos que hacer la integral es aplicar una serie muy complicada a la cuestión que sea. El cálculo en diferencias finitas, esto fue una de las cosas a las que se dedicó Boole, sobre todo en su labor como profesor de matemáticas en la Universidad de Cork, esa que salió hace un rato ahí, y que yo espero que todos ustedes con el nivel B8 de inglés entenderían perfectamente, ¿no? El vídeo, ¿no? ¿Am I right or not? No han entendido. Es completely claro. Bueno, entonces tenemos aquí esto, y este es lo que hizo Boole. Este fue casi su último libro. Los libros son este del año 1860, Boole murió en el 64 y había publicado el otro en el 56. Fue casi su último libro y en realidad era un complemento a un libro intermedio que eran las ecuaciones diferenciales, que era lo que él explicaba en sus lecciones en Cork, en el sur de Irlanda. Bueno, vamos a ver el libro Diferencias finitas para que vean que existe. Bueno, ahí tenemos a Boole con un ejemplar del cálculo de diferencias finitas. Esta de aquí es la única foto de Boole fiable que se conoce. La que está ahí es la única, a la cual se le recorta la cabeza y luego se le hacen con Photoshop y cosas de esas que también se le hacen todas las perrerías del mundo, pero esta es la única foto que hay. Este libro, para mí, esa edición concretamente, tiene un cierto valor sentimental. Ese es el ejemplar de la Universidad de Salamanca, el cálculo de diferencias finitas. Pueden ver ahí que tiene unos sellos que pone Universidad de Salamanca y tal y cual. Y la letra, esta que está manuscrita, que se ve aquí, es la fecha de compra, que es el 21 del 12 del 66. O sea, y esa letra para mí tiene un cierto valor sentimental porque es de quien fue mi antiguo jefe allí en Salamanca hace muchísimos años y que ya falleció hace mucho tiempo. También era especialista en lógica y en cosas mucho más raras. Bueno, entonces, este libro, ahí está hecho, todo el desarrollo de las diferencias finitas y sus aplicaciones están en ese libro. Es un libro grueso, se puede encontrar en internet completo, o sea que no hay... Yo lo tengo ahí en el pendrive, lo tengo por aquí, si no lo he perdido, pues donde lo haya echado, a ver si está hasta aquí. Ahí lo tengo, o sea que se puede entender, se puede bajar y leérselo. Tiene algunas cosas de notación, pero se puede leer hoy día. Las matemáticas del 19 se pueden leer perfectamente hoy día sin esfuerzo. Bueno, vean que en los inicios de la informática, claro, aquí tienen que Boole, como esto de la informática da origen a mucha gente que está con ganas de divertirse, pues ahí tienen en el inicio de la informática, antes de que hubiera electricidad. Ojo, la informática depende tanto de la lógica y de las matemáticas como de la electricidad. La velocidad de la luz es básica. Pero bueno, pues ahí tienen al señor Boole, que va de visita a Mr. Babbage, el de la máquina diferencial, y a la señora o señorita Lovelace, que no sabemos qué estatus tenía porque no estaba muy claro, y entonces el mayordomo le está invitando que si quiere tomar un té o café en lo que espera que bajen el señor Babbage y la señora Lovelace. Entonces, está claro que había un ambiente en el cual se veía que algo estaba en marcha. Estaba en marcha la aplicación de la lógica al cálculo automatizado. Bueno, esta es la fórmula que les había prometido, que les iba a poner un formulón espantoso. Esta fórmula está obtenida en el libro
en el libro de Boole, y es una fórmula archifamosa, es la fórmula de Euler-Maclaurin. Está en el libro de Boole, está obtenida allí, y esta fórmula para un matemático es maravillosa. Esta fórmula sirve, vean que aquí tiene una suma finita, o sea, podemos sumar los números del 1 al 8, bien, y dice que esa suma es como una integral, luego se hace un promedio de los valores extremos, y finalmente hay aquí un término complicadísimo y un resto. Entonces, en esa fórmula se establecen tres cosas, y todas ellas son fácilmente automatizables con programas. Primero, que una suma finita se puede transformar en una integral, un término complementario, una suma que puede ser infinita, que es esto de aquí, y un resto que cada vez se va haciendo más pequeño. No pienso aburrirles mucho, pero la parte esta es la más interesante de todas. La parte esta de aquí, el sumatorio ese tremendo, es el más interesante porque eso puede dar origen, bien, cuando k tiende a infinito, puede dar origen a una serie convergente, divergente, y entonces funciona aunque sea divergente, lo cual es algo que dice, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Porque se queda uno con unos cuantos términos y funciona muy bien aunque la serie sea divergente. Esto está explicado por Boole en su libro. El término este es un resto que se parece un poco a la fórmula de Taylor, y entonces los números que aparecen aquí, los números B sub 2J, se llaman los números de Bernoulli, que además salen también de modo simbólico, sin necesidad de justificación alguna, utilizando esta magnífica fórmula. Para mis queridos alumnos de primero, que ya han tenido la paciencia de aguantarme el desarrollo del binomio, pues se desarrolla por el binomio esta expresión, cambiando la P, P1, P2, P3, P4, P5, y por inducción, o si quieren por recurrencia, van saliendo los números de Bernoulli, que son unos coeficientes que sirven para esto. O sea, que si volvemos atrás, ven que son unos coeficientes, y lo que hace la fórmula es contarnos cuánto vale esto en función de las derivadas. Es una fórmula de Taylor un poco complicada. Es muy utilizada en cualquier tipo de matemáticas y, por lo tanto, también le debemos a Boole el haberla formalizado, que es lo que yo quería hablar hoy aquí, no solo del álgebra de la lógica. Y bueno, voy ya con unos comentarios finales. Bueno, como es natural, si no hubiera buscadores de Internet, esta presentación, nada, no habría tenido lugar. Y sin Boole y su gente, pues tampoco. Esto es, primero veníamos de Boole a Google y ahora vamos retrocediendo. Hemos empezado con Google, hemos encontrado a Boole y por eso hemos podido hablar todo esto. Todas las imágenes, excepto la portada del libro de diferencias finitas, que ya he dicho de dónde viene, son de Internet. En alguna parte tengo apuntado dónde están. El procesador de texto también es de Internet, es de esos que salen gratis por Internet, que es LIX, cosa que recomiendo que lo utilicen. Y luego la fórmula de Euler-Maclaurin es una herramienta imprescindible en el cálculo numérico. Aparece en lugar preeminente en el libro de Boole. Está presente en muchos algoritmos de cálculo aproximado, está por todas partes, la pueden encontrar casi en cualquier sitio. Para el cálculo de integrales, de sumas, de análisis de series, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues con esto pues casi me voy a ir despidiendo, como pueden ustedes comprobar en la próxima transparencia. Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención y vean aquí a Boole convenientemente tuneado ya con unas gafas más vean ustedes que son unas gafas de esas a rayas así, o sea que Boole es un personaje que se le da mucha bulla. Como matemático es un matemático menor, hay que decirlo, no es un matemático de primera fila, ni muchísimo menos, pero es una persona muy conocida, sobre todo por el descubrimiento del álgebra y de la lógica, y menos por sus contribuciones, que no son menos importantes que las otras, al análisis matemático. Bueno, pues eso ha sido todo por mi parte. Espero no haberles aburrido más de la cuenta. Y si tienen algo que preguntar, pues yo contestaré. Y si no lo sé, pues digo, conteste este. Es el que sabe. Muchas gracias.
Bueno, pues yo solamente decirte que, Pacheco, que yo creo que el oficio de la biblioteca no va a desaparecer. Entre otras cosas, hacemos eventos como este, bueno, que sean sacamos muchos. a los profesores de las clases y los hacemos hablar en una universidad como la de Las Palmas de historia de la filosofía o historia de la ciencia, de la lógica. Digitalizamos documentos y aportamos metadatos en libros como ese tan querido para ti, ¿no? Concretamente ese. Ya diría yo que no ponemos tantos sellos, ¿no? Pero no quiere decir que no peguemos sellos. Ya. No, pues que nada. Así que yo creo que esto va para adelante. Y ahora pues nada, me gustaría que Juste, como te conocemos, pues digas lo que quieras sobre... Yo solo de la presentación de Pacheco, solo una cuestión. Decías que sin Google no hubiera habido esta sesión. Igual sí lo hubiera habido, pero no nos hubiéramos enterado. Exactamente, muy bien. Una precisión magnífica. Y bueno, Google también se le da nombre, no solo el buscador. Google era hasta hace poco una empresa enorme. Google ya no es tan grande. Han creado otra empresa por encima llamada Alphabet, se llama. No sabía. Y han subdividido toda la que tenía Google en varios departamentos. Google no solo es el buscador, Google tiene sistemas operativos de móviles, vende teléfonos, o sea, es una... Aunque mucha gente asocia a Google solo al buscador, Google es mucho más, aunque ya es mucho menos. O sea, han subdividido y han creado varios departamentos en la empresa. Google fundamentalmente nació como buscador, pero ahora tiene muchísimas líneas de trabajo. Y efectivamente, la expresión búscalo en Google, eso ya es googlear. Creo que incluso la Real Academia, corrígeme, Maricarmen, creo que la Real Academia, la palabra googlear, estaban por ahí estudiando Seguro, qué hacer con ella. Sí. Y efectivamente. No, yo no sabía que Google se hubiera troceado en una... porque había tenido un crecimiento enorme, ¿no? Muy grande, y desde luego iba adoptando nuevos nichos de mercado, que si el Android, que si el tal, que si el cual, que si no sé qué, pero no sabía que en algún momento hubieran decidido que había que acabar con esas macroempresas y trocearla en subempresas y eso. Y esto fue hace muy poquito, fue en agosto. Respecto a Bull, que creo que te comentaba que lo estudié yo años atrás. Con ese. No, ese fue el culpable. No, fue con otro, pero él después, con Carlos vimos el tema de electrónica. Entonces, respecto a Bull, lo que sí estuve mirando antes de, cuando me comentaron, que fue realmente el que le dio soporte formal a lo que hoy día es lo que rige la lógica de circuito. Es decir, ya los ingenieros tenían un formalismo que les permitía decir que aquello que estaban haciendo era correcto, bueno, caminaron y llegamos desde lo más simple que representaba Google, que era el 0 y 1, a lo más complejo que es Google, que es probablemente la empresa que más volumen de información mueve en el mundo diariamente. Entonces un poco lo que veía yo de la presentación o de la sesión de hoy es que pasábamos de lo más simple, 0-1, a prácticamente los movimientos de información o de datos más complejos que tenemos hoy día en la informática. Entonces no sé si... Hombre, a mi modo de ver, claro, uno de los problemas más graves de la sociedad de hoy día es que el tráfico de información es tan grande, que es difícil discriminar. O sea, el mayor problema cuando hacen una búsqueda, pongamos con Google, ¿no? O con cualquier cosa de estos, es que sale en 5 milisegundos he encontrado 50.000 concordancias. Dices, ay Dios mío, ¿y dónde está la concordancia que a mí me interesa? La experiencia práctica dice que lo que a uno le interesa está por la página 20 siempre, de las que salen. No sé por qué. Entonces... Hombre, son búsquedas orientadas. O sea, Google no deja de ser una empresa, busca, como toda empresa, tener unos rendimientos, y una de las cosas que le achacan es que las búsquedas siempre tienen cierta orientación en función de tu historial, búsquedas anteriores. Si estás buscando un hotel, pues te va ofreciendo aquellos que empresas pagan para hacer posicionamiento, o sea que no es
No siempre los resultados son todos los limpios que uno podría pensar que son en un buscador neutral. Pero bueno, es una empresa privada y es lo que su mercado. Una pregunta, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre usar el buscador en un idioma o en otro? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es que es algo que yo he comprobado muchas veces, ¿no? Por razones que no hacen al caso. Yo suelo utilizar Google en inglés, alemán o español. Y desde luego no son iguales. No son iguales. Yo he usado el Google, el de Francia, el FR, ¿sí? Y los resultados son diferentes. Son diferentes, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, y eso, por ejemplo, a esta gente joven, ¿qué se les puede decir en ese sentido? Que... Yo he buscado, lo que yo busqué en el francés, eran alojamientos en Francia. Sí. Y bueno, la información era mucho más variada en francés, mucho más orientada a las personas del país. Los resultados que arrojaban en español, bueno, pues no eran tan finos y tan ajustados. Depende de lo que uno necesite, pues igual es mejor intentar, porque a veces el propio navegador es capaz de detectar que no estás en Francia. Bueno, a veces sí, no, lo detecta siempre. Pero bueno, hay formas de camuflarlo y demás, pero vamos, que no... Depende de lo fino que necesites el dato en la búsqueda que quieras hacer. Hay una cuestión en las búsquedas que siempre decimos a los usuarios, nosotros continuamente hablamos de utiliza los operadores booleanos, pero en principio hay una idea previa y es, usted tiene que saber bien, con precisión, qué es lo que quiere, tiene que saber traducirlo a palabras. ¿Y qué pasa si no sabemos lo que queremos, qué es lo que hay, y tampoco tenemos quizá la posibilidad de traducirlo a palabras? Entonces, un poco, y no nos ajustamos a un pensamiento deductivo, como el que parece que hay detrás de la lógica de Boole. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hay alternativas. Había no era un buscador, era una herramienta, no sé, se llamaba Wolfram Alpha, no sé si la conocen. Wolfram Alpha lo que se hacían era preguntas, no eran búsquedas. Si uno quiere saber, el ejemplo que ponían ellos era ¿qué población había en el Reino Unido a final del siglo XIX? Si uno fuera a Google, no le puedes preguntar qué población había en el Reino Unido. Tenías que irte a buscar una página de estadísticas del Reino Unido, que además filtrar por... el Wolfram Alpha lo que hacía era preguntarle directamente qué población había en el Reino Unido. Y él se encargaba de toda la información que él buscaba, discriminar y ofrecerte resultados. Google no funciona así, es un buscador, tiene un índice de páginas con sus etiquetas, y entonces en función de eso, pues un algoritmo muy bueno, muy rápido, como decía, muy eficaz y insuperable prácticamente, y es empezar a discriminar resultados y ver qué páginas de las que van saliendo son las que más se ajustan a que contengan la información que buscamos. Hay que pensar un poquito todavía en lo que van evolucionando los buscadores. Google también se le pueden preguntar por resultados matemáticos. Te saca una calculadora estupenda que uno allí pone la operación, resuelve incluso operaciones no sencillas, incluso algo más que operaciones sencillas. Pero todavía tenemos que bajar un poquito el nivel de pensamiento a un poquito más lógico para hacer una pregunta demasiado directa que no va a ser capaz de darnos resultados. ¿Y el público asistente quiere hacerle alguna pregunta a los ponentes, a las personas que están aquí? Yo tengo interés en participar, en decir alguna cosa, por favor, para agradecer esta iniciativa de hacerle este reconocimiento al personaje del que hablamos, aunque también estamos hablando mucho de Google, por su trascendencia en la actualidad, pero sobre todo por la personalidad de Google, de Boole, porque si no se hacen este tipo de iniciativas, pues posiblemente la mayor parte de las nuevas promociones, los más recientes, los recién llegados, puedan pensar que la informática pues, ha sido inventada por los propietarios de las grandes marcas actuales. Y realmente no es así. Esto surge de una serie de señores que ya han salido en un listado que agradezco que el profesor
profesor Pacheco nos haya colocado y que ha situado perfectamente la evolución histórica, en la que al primero de la lista lo veíamos de 3 siglos antes de Cristo, que era Aristóteles, y después pues llegamos hasta la actualidad, pero sin embargo con un vuelco enorme en medio, que es la época de la Edad Media, en la que prácticamente el avance fue enorme. Yo en mi participación, en esta participación quisiera pues, decir alguna cosa complementaria, si se me permite, sí, por favor, ilustrar un poco más esa lista y quizá, dado el peso matemático de la tribuna, quizá al final plantear alguna paradoja que he encontrado pues, a lo largo de los años en que dando clases de algunos otros más, Babbage, etcétera, o sea, hay muchos que han sido mencionados, pero Boole sí es la primera vez. Y la importancia de Boole es trascendental porque es el que permite que en la máquina aparezca el concepto de programación. Si bien con Gottfried Leibniz aparece el sistema de base 2 y que es usable para la parte de cálculo, hasta que no surgen estas teorías que presenta Boole, no es posible incorporar las operaciones lógicas. Pero yo quisiera hacerles ver el salto tan grande que hay, porque es la reaparición de la lógica. La lógica fue mencionada por Aristóteles 3 siglos antes de Cristo y después vuelta a tocar indirectamente y muy débilmente por Sir Francis Bacon, que introdujo el racionalismo en la experimentación en Inglaterra, en el Reino de Inglaterra, en el siglo XVII, a la vez que por Descartes en Francia, que introdujo la duda razonable en la misma época, y todavía tuvo que pasar un siglo sin que hubiera filosofía suficiente como para rescatar la lógica, hasta que en el siglo XIX las aportaciones de este señor sembraron la semilla que permitió introducir los operadores lógicos elementales, la O lógica, la producto lógico y la inversión, que son los que permiten hacer pues, el ordenador más potente hasta el teléfono móvil más completo. Y es, por tanto, es llamativo, o sea, cómo hay personas que han trabajado prácticamente solas en su campo y sin que haya habido un apoyo inmediato de trabajo de precursores en siglos anteriores, rescatando legajos de la biblioteca y de los centros de documentación, y ellos han sido capaces de dar lugar a aportaciones que, bien aprovechadas por otros, pues han dado lugar a la construcción de las máquinas. Porque las máquinas que veíamos en la diapositiva anterior eran máquinas de calcular, las de Babbage, hacían operaciones aritméticas, no permitían programar. Sin embargo, quizá echaría en falta en esa diapositiva la incorporación de otros nombres, de un par de nombres más. Yo podría, por ejemplo, también a Edward Melville Huntington, de Harvard, a principios del siglo XX. Él es el que da cuerpo a estos apuntes de Boole y los convierte en el álgebra de Boole, porque Huntington estaba interesado en la axiomática, en la definición de reglas infalibles, así como Boole estaba interesado en su obra, An Investigation of the Laws of Thought, para la mejora del pensamiento y el entendimiento de las personas. Huntington lo que buscaba era, usando también ese mismo texto de 1854, construir un cuerpo doctrinal dentro de las matemáticas que iba a ser nuevo, que era ese álgebra de Boole. Y lo consiguió, porque es lo que ahora encontramos en los libros de texto. Boole, como cualquier constructor de teoría, no llegó a plantearla tan nueva. Yo tuve la suerte de manejar en el año 1995, gracias a Félix Pintado de la biblioteca,
trajo de Inglaterra ese libro y lo tuve durante un mes, después tuve que devolverlo, pero no era tampoco el original antiguo, sino era una reimpresión de 1940 o algo así. Ahora, sin embargo, es fácil, vas por internet y te lo puedes descargar. Es facilísimo. Yo por eso digo que he estado mirando desde un montón de tiempo. Al principio miraba libros y ahora en los últimos cursos voy también a las fuentes que vienen a través de los buscadores de internet y se encuentra bastante información. Entonces, cuando Huntington completó y puso en claro el álgebra que había preparado Boole con sus primeras ideas en un libro que es bastante farragoso de leer. No pude terminarlo en aquel mes, pero aún así ya me di cuenta de que era complicado. Sin embargo, lo que sí percibí era que no era ordenado completamente a la concepción actual. Y sin embargo, con lo que hizo Huntington posteriormente, en 1938, otro personaje que podríamos introducir en esa diapositiva, que es para mi gusto más importante que von Neumann, por ejemplo, aunque von Neumann es muy importante, pero también lo eran Ecker y Mautic, que hicieron un ordenador alternativo, y otros más, pero era simplemente Claude Edward Shannon, que trasladó toda esa teoría de Huntington, puesta limpio a su vez de Boole, y con él pudo probar que los circuitos construidos con contactos, lo cual era de mucho interés para la ABB, la American Bell, las compañías de teléfonos americanas, pues podían aprovecharlas para mejorar la conmutación en las centralitas telefónicas. Y entonces se consiguió ver que se manejaban muy bien los circuitos de conmutación analizados a partir de la ley de Boole. Y a partir de ahí vino la explosión por la invención casi 10 años después del transistor por Barney, Brattain y Shockley. Ya fue el desarrollo de la microelectrónica y la continuación hacia grandes estructuras más avanzadas que permitieron hacer circuitos que después los ordenadores los hacían más pequeños y más potentes. Y por tanto, yo diría que quizá esas personas que he citado, quizá también son dignos de estar mencionados ahí como está Boole, porque la construcción de Boole fue descomunal al permitir hacer máquinas que no solamente calculaban, sino que también eran programadas. Pero dije antes de mi intervención que quería dejar también una paradoja, o por lo menos me parecía oportuno dejarla. Y es que buscando, a lo mejor el matemático nos lo resuelve. No creo. Resulta ser que alguno de esos de por ahí seguro que en unos años la resolverá. Sí, resulta ser que vinculado a estos nombres que mencionamos, también olvidamos a otro que también ha hecho cosas y siempre hemos considerado que menor. Yo ya digo que he tenido la suerte de disponer de motores de búsqueda desde que estamos en este siglo, y entonces pues hago nada más que como un pinito para preparar las primeras clases del curso cuando voy a hablar de un poquito de historia de las cosas. Después ya me olvido hasta el curso siguiente, pero ya van pasando años y por tanto se van quedando ideas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me aparece entre todos estos un señor que siempre aparece con importancia menor y quizá tenga más de lo que nos parece, que es el señor Augustus de Morgan, el que aporta las leyes de Morgan, que son muy importantes para el desarrollo de los circuitos electrónicos digitales, porque aporta una mayor simplificación y menor costo a los fabricantes de estos circuitos. Pero la importancia no solo es por eso, sino que si es verdad lo que estoy encontrando a través de los buscadores, resulta que De Morgan era un matemático inglés también, pero era un inglés nacido en la India, de tercera generación. El padre era militar de las colonias, estaba allí destinado igual que el abuelo.
Y de pequeño pues tuvo un problema y quedó sin visión en un ojo. Y después quedó huérfano de padre y entonces a corta edad regresó con la madre a Inglaterra. Y bueno, pues entonces fue cuando allí se le notaron también las habilidades matemáticas cuando fue escolarizado en Inglaterra. Pero quizá no fuera tan estimado, porque además era bastante carente de creencia. Así como, por ejemplo, el señor Bull tenía una devoción bastante espiritual en todas sus actuaciones y estaban reguladas o bastante debidas a la Iglesia anglicana. Sin embargo, el señor de Morgan pues no tenía... No. ¿Y qué ocurre? Pues que entre estas cosas he visto que el señor de Morgan tiene una publicación en 1940 que es una introducción a la lógica. 1840. Sí, 1840. Sí, no 1854, que es cuando se publicó la investigación de la ley del pensamiento. Y además tiene de esa misma época aproximadamente, 1850 y tanto, tiene lógica formal, probabilidad y estadística. Igual que este. Al mismo tiempo que Bull. Sin embargo, la notoriedad de Morgan es prácticamente ignorada. Bueno, yo solamente estoy diciendo cosas que gracias a los computadores, a Google y demás, yo antes miraba, en los años 90 miraba en libros y tal. Ahora, a partir de 2000 para acá, ya miro buscadores y veo otras cosas. Bueno, pues lo que he contado. Esa es la paradoja que me encuentro y que, como además de Morgan era un poco mayor que Bull y también vivió mal, pues quizá, si a lo mejor resulta que el que introdujo la lógica fue de Morgan, pues tendríamos que estar celebrando los 200 años, tendríamos que haberlo celebrado hace 10. Bueno, Juan Carlos, Eso la es próxima. lo suponer. Un poco de retraso, bueno, un esto- poco... No, bueno, a mí yo a De Morgan me lo he encontrado igual que tú aquí en esto. Y De Morgan es casi contemporáneo de Bull, más o menos, ¿no? Es cierto que además se conocieron, se cartearon esas cosas. O sea que yo creo que de alguna manera, esto es lo que se dice habitualmente en español, estaba en el ambiente. O sea, estaba en el ambiente que algo había que hacer y si no lo hizo uno, lo hizo el otro. Y si no hubiera sido ninguno de estos dos, lo habría hecho un tercero, ¿no? O sea que... Pero ya por ejemplo, la lógica aristotélica, la lógica silogística, que en el 19 era muy utilizada en los institutos de enseñanza media, había un curso de lógica. Había un curso de lógica cuyo curso era de lo más malo que se podía dar a los alumnos, porque era dificilísima, complicadísima, tenían que saber todas las figuras de los silogismos en las 16 o 18 clases que hay, yo qué sé. Y bueno, y yo creo que esto vino a ser un soplo de aire fresco, es decir, vamos a acabar esa clasificación tan escolástica que venía ya pautada desde mucho tiempo atrás, pero para mí el verdadero avance fue la lógica de Port-Royal, la lógica basada en las ideas de Pascal y toda esta gente dijo, no, antes de empezar a hacer lógica, a pensar, usted desbroce, quite lo esencial, vaya a lo esencial, resuma, lo dice Descartes también en su texto. Entonces eso estaba ya en el ambiente, que había que ir reduciendo, quitando toda la paja que aparece en el lenguaje ordinario, irla desnudando de cosas, digamos, anecdóticas o anexas, ¿no? Y entonces, no sé, pero los cursos de lógica del 19, si alguien tiene la paciencia de buscar unos cuantos, son verdaderamente espantosos, ¿no? Es decir, cursos de lógica para alumnos de bachillerato. En español hay algunos, pero bueno, yo tengo algunos en mi poder de 1820 y tantos y eso no hay quien lo trague. Ni siquiera los propios alumnos podían con aquello, ni los profesores, ¿no? O sea, que son unos textos, sí, además todo así, nada de A o B, no, allí era todo, ni es verdad ni es falso, es
problema. Entonces, bueno, lo único que yo saco en limpio es que en España esto no llegó. A España esto no llegó, o si llegó, llegó muy tarde y tal. Sobre el Huntington yo no había, la verdad es que no me había ocurrido pensar en una cosa que has dicho tú que sí que encuentro interesante, y es, claro, la diferencia que hay entre el creador de una teoría y el formalizador de la teoría, ¿no? Boole era el creador, él estaba creando su película y estaba haciendo sus cosas. Y claro, si me dices que Huntington era más o menos de 1900, está claro, estaba en plena ebullición de la tentación de formalizar todo, de axiomatizar todo, y entonces debe estar en la misma línea que Frege y que toda esta tropa de lógicos de finales del 19 y principios del 20. Yo nunca me había encontrado yo con Huntington por ahí. Aparte de la Corea de Huntington, que es una enfermedad que no creo que tenga nada que ver con no sé, pero nunca había oído yo hablar de Huntington. Pues me pondré a buscarlo. Y sobre Shannon, la verdad es que nunca se me había ocurrido pensar que tuviera nada que ver con la lógica, aunque la biografía sí que la conozco bien y yo me he leído, no una, sino varias veces, la teoría matemática de la comunicación, donde usa el concepto de entropía para decir cuánto se transmite por un cable o por un canal, vamos, la idea está del canal, el ruido y estas cosas, pero nunca pensé que hubiera hecho nada de lógica, aparte de eso. O sea, pensaba que lo de la comunicación le había surgido de manera casi espontánea por sus trabajos como técnico de telefonía, ¿no? Nunca lo pensé. Pues mira, yo he aprendido dos cosas, he aprendido a Huntington, he aprendido a Shannon, y he aprendido que Google se ha dividido en no sé cuántas partes, he aprendido que Avelina nos va a digitalizar hasta las uñas de los dedos. Yo creo que ha sido una propuesta más. ¿No creen ustedes que quizá está claro la relevancia de Boole en la informática, pero no creen ustedes que la teoría de la lógica formal debería tratarse un poco más espléndidamente en el ambiente universitario, un poco más generosamente repartirla, hacer que el formalismo lógico se ofreciera en las titulaciones? Yo encuentro sorprendente, y es algo que a lo largo de los años no he encontrado respuestas para ello, que por ejemplo en una titulación como la de Derecho no se estudie la lógica. Hubo un tiempo que estuvo en el programa de Derecho durante un tiempo, hace muchos años. Ayudaría bastante, ¿no? Llegó a estar, sí. Hombre, yo te voy a contestar con una especie de butad, que es que, en mi opinión, en cuanto una cosa se transforma en asignatura, carece ya por completo de interés, se trata solo de aprobarla, ¿no? Y eso es algo que es muy peligroso, ¿no? Aquí en Canarias hay mucha afición al ajedrez, mira que ha habido intención de poner el ajedrez como asignatura. En cuanto se ponga como asignatura, a la gente odiará el ajedrez de por vida, eso casi seguro, ¿no? Entonces, la lógica siempre ha formado parte de esto, pero siempre como si fuera un pegote, ¿no? No ha entrado nunca de manera mezclada con todo. Entonces, yo, por ejemplo, en el curso de álgebra discreta de primero, que se ha quedado reducido a una miseria, con el boloñasge que nos ha caído encima, pues yo he mandado la lógica al final de la parte final del curso. ¿Por qué? Porque quieras que no, los conceptos han ido apareciendo a lo largo del curso y al final puedes decir, miren, toda esta palabrería que yo usaba se puede decir así. Mientras que si lo pone al principio dedica de las 15 semanas del curso 8 a la lógica, A o B o C o no sé qué y no sé cuántos. Los alumnos acaban aburriditos de la lógica y encima se creen que se la saben porque los filósofos del instituto medio les contaron algo, con lo cual no hacen ni caso. Entonces lo mejor es empezar con matemáticas y ir señalando esto es lógica, y luego al final atizarles la lógica ya tal cual. Claro, ¿qué ocurre? Que a pesar de los pesares siempre andamos cortos de tiempo y en eso estoy de acuerdo, que se merece una atención un poco más fuerte, pero mientras
las mentes pensantes de este negocio universitario español piensen que se puede dar nada en 15 semanas, a razón de las cuales la mitad son puentes y tal, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer gran cosa, ¿no? Eso es una desgracia. Bueno, por ejemplo, eso que habéis dicho de que en derecho debería de darse, eso para mí es de sentido común, ¿no? O sea, razonamiento, ¿no? Saber enjaretar un razonamiento sin que sea no sé, una retahíla del artículo 14 del reglamento 27, Mire, eso no es derecho. Derecho a razonar. Razonar, eso sí, eso para mí es una evidencia absoluta, ¿no? Pero vaya usted a darle el cascabel al gato. esa es la cosa. La mayoría de las titulaciones técnicas sí tienen un cálculo en primero, tienen alguna parte de... O una informática donde cae un poco de referencia. Aquí yo estudié en álgebra, sí se estudió bastante de lógica. Sí. Cuando lo hice yo aquí, pero eso fue en el siglo pasado. Pero la lógica que inventó Boole no tenía el propósito de construir máquinas, sino de mejorar la validez de los razonamientos, sí. Y para ese motivo, pues realmente, la verdad, aunque la gente lo dice, esto es lógico, o a lo mejor no lo es. Sí, bueno, eso es de esas cosas que pasan al lenguaje corriente y que nadie sabe por qué. También que no, es que eso es matemático. Mire usted, matemático es una cosa y otra cosa son las matemáticas, ¿no? Decir eso es matemático, eso es una broma. Esto no es nada. El O lógico y el O en español es distinto. Son distintos, claro. El O lógico implica uno, otro o los los dos. dos. El O en el lenguaje es O1, Incluyente, es ¿no? excluyente, es el equijo. Sí. Eso es el latín que afortunadamente desapareció, porque si no tendríamos que volverlo a estudiar. Sí que distinguía, el latín se distinguía, no me acuerdo cómo eran las palabras, uno era out, y otro era vel, creo recordar, ¿no? Entonces había uno incluyente o inclusivo y un exclusivo, que son esos que se representan con el así y con otro chirimboito así. Tal. O sea que siempre ha habido de todo. Sí, Abelín, cuéntanos algo. Quería ver si Quería ver si convences a alguno de estos que diga algo, porque los tenemos ahí. Antes faltó decir que no solamente vamos a digitalizarlo todo, sino que además lo vamos a poner en abierto. Para que ustedes puedan estar en internet, buscar y encontrar y usar. Podemos tascandilear por allí a ver qué hay. Alguien antes estaba pensando en temas de investigación básica y aplicada, creo, ¿no? ¿Alguna aportación técnica? Me gustaría reflexionar sobre el tema de si en la universidad se está insistiendo demasiado en todo lo que es la investigación aplicada, en la nuestra especialmente, y digamos, en qué lugar queda la investigación más básica, que es la que da lugar a productos a lo mejor como esto, ¿no? Ay, Dios mío, acabas de levantar la tapadera de los fuegos del infierno. Acabas de... Ahí, bueno. Sobre eso más vale que no entremos ahí, porque empiezan a salir sapos y culebras por todos los lados, ¿no? Hombre, la investigación básica, yo no sé qué se entiende por básica. En esta universidad hay poca. Aquí hay mucha investigación aplicada, pero básica, yo creo que hay poca. Y además, claro, es una investigación que no se ve remunerada por nada. Si uno ahora se consigues un tremendo proyecto en el cual te dan N.000 euros para algo que sea de aplicación inmediata, pues sí, eso ya es aplicado. Y entonces eso ya, digamos, farda mucho, así, se puede presumir de ello, te ponen medallas, puedes andar por ahí, tal. Pero si te dedicas a algo tan eso, como por ejemplo tratar de entender la historia de los principios de la informática, eso no vale nada, eso es algo que no. O sea que más vale dejar a los diablos ahí encerrados en su infierno y tal, porque si no podemos salir de aquí como si fuera un mitin esto. Podemos salir como un mitin. De hecho, eso se nota
en el diseño de los planes de estudio se nota. O sea, los planes de estudio, ¿qué priman? Priman aquello que es de aplicación inmediata. De aplicación inmediata. Y eso se nota en todos. Lo que comentábamos hace un momento, la distinción entre informático y programador. ¿Qué se está formando ahora en la escuela de informática? ¿Cuál es el objetivo básico? No de esta, sino de todas. Es formar sobre todo programadores. El informático necesita un fundamento cultural más amplio que el programador. O sea, el informático debería de diseñar la idea del algoritmo y decirle, oye niño, venga, ponme esto en un lenguaje a ver si funciona, ¿no? Y esa idea no está clara. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir, no, es que fulanito ha diseñado 2 apps. Pues bueno, las apps están muy bien, pero no es eso de lo que se trata, entiendo yo. No sé si me estoy metiendo en terreno movedizo, pero... Solenka o Xavi, ustedes conocen mejor que yo cómo está el plan de estudio del grado y demás. Si está más enfocado a una aplicación práctica o... Sí. Ya el salto que hay actualmente entre lo que están los estudiantes y lo que demanda el mercado es más corto que lo que existía hace muchos años. Quizás antes existía un gap más alto, entonces la universidad te formaba, digamos, no a un año vista, sino a varios años vista. Ya el mercado laboral te alcanzaba. Ahora ya tienes que tú salgas por delante del mercado laboral. Entonces ya se busca que tú salgas y empieces a trabajar. Sin coste cero de formación para la empresa. Y yo creo que un poco lo que dice Sí. Checho es eso, ¿no? Tienes que ir un poquito más Sí, allá. es que acabas de decir una cosa que antes era distinto. Antes salía la gente y la empresa, tampoco con mucho coste, pero la empresa ponía a cualquier titulado de cualquier cosa en disposición de trabajar para ellos en un tiempo no muy largo, porque cualquier titulado de una carrera de ciencias que no sea una cosa muy específica, no se puede poner con los conocimientos necesarios para trabajar en una empresa en un curso de 6-7 meses. Eso ocurría antes. Ahora las empresas se lo quieren ahorrar. Y entonces lo que quieren es transferir ese coste a las universidades. Con lo cual pues se traduce primero en un desgaste del profesorado de las universidades, porque tienen que ir por delante de lo que se supone que va a querer el mercado. Se supone también en una pérdida de profundidad en las características culturales, y se supone también pues que los señores alumnos se ven sometidos a un estrés notable. Es decir, no, es que yo tengo que. Es la definición de estrés son 2 palabras, tengo que. Esa es la definición, ¿no? Y bueno, no sé, a mí la verdad es que claro, es que este hombre levantó la tapadera un poco y mira tú por dónde vamos, ya. Pero antes de cerrarla, tú que conoces la situación en Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. También está igual, ¿no? Si no se le da importancia un país de tanta reflexión, historia de la reflexión, ¿no? Bueno, mi experiencia, que es, digamos, de carácter paterno-filial, por razones que no hacen al caso, es que el sistema en Alemania, el bolonialismo está implantado igual que aquí, pero desde luego no está sometido a una pléyade de reglamentos obtusos, muchísimo menos, ¿no? O sea, es mucho más duro con el alumno, muchísimo más duro, y desde luego el profesorado no se mata a dar horas de clase una tras otra, sino que tú das las horas que les tocan y ya está. Y el alumno que estudie, que para eso está, ¿no? A nadie se le ocurre allí hacer un reglamento del PATOE, por ejemplo, ni a nadie, cosa que, no sé, los señores profesores saben lo que es el PATOE, el plan de acción tutorial contra no sé qué, que es un disparate como la copa de un pino. A nadie se le ocurre hacer un reglamento ni el potencial indecente, ni el docente, ni nada de eso. Nadie se preocupa de esas tonterías, ¿no? Llega gente y dice, el señor profesor da la clase, cada señor profesor tiene
una tropa de gente que le desbroza en tutorías y tal, y ya está, punto. Al final, la gente no se mata con 30 horas de clase, sino que las dedica a prepararse y a hacer otras cosas. Esto es lo que yo sé, y tal como funciona. No, por supuesto, el reglamento de permanencia carece de sentido en un país donde solo hay 3 convocatorias por materia, 3. Hay una, que es la normal, otra, por si acaso en la normal no aprobaste, y una tercera que obligatoriamente es un examen oral y que si no lo apruebas impide matricularse en cualquier carrera en ese país que contenga esa materia. O sea que la cosa no es tan simple. Entonces, claro, aquí en nuestro amado país, aquí es corriente, por ejemplo, que los alumnos monten fiestas en la discoteca tal y cual, diciendo, el que más suspensos tenga, más chupitos. Corriente, que se monte eso. En un país como este que citamos, país de Frau Merkel, a nadie se le ocurre eso. Allí sacar una nota, en nota española, sacar menos de un 8 es una deshonra. Es que es una deshonra. Los propios alumnos no quieren sacar notas bajas. Es una diferencia muy grande con esto. No, también otras diferencias reglamentarias. Claro, el reglamento allí de participación en los exámenes, te matriculas y cuando te quieras examinar, normalmente las asignaturas de primero no, esas son más parecidas de aquí. Pero cuando un alumno desea examinarse, va a una oficina que hay, es universal para toda la universidad. Dice, me quiero examinar de la asignatura tal. Entonces miran allí en el ordenador, pues, invocan a Bull y a Google y a toda esta gente y dicen, ¿con quién está? Con el profesor tal. Mira, el profesor tal solo tiene días de examen tal día. ¿Te viene bien? Sí. ¿No te viene bien? Espérate a cuánto tenga días. Entonces, no hay que andar con eso. Y solo se van a examinar aquellos que expresan su deseo de hacerlo. Aquí no, aquí tenemos que esperar al día del examen, mirando la lista, tengo 300, luego voy a hacer 300 papeles. Y el día del examen aparecen solo 120. ¿Qué hago con los 180 papeles restantes? ¿Me los como con pan? Bueno, los uso de borrador, claro, son el otro lado. Pero son situaciones que no son comparables. Aquí se ha intentado copiar unas cosas y se ha intentado mantener otras que son lo más retrógrado posible, ¿no? Entonces no hay este disparate que ocurre en esta empresa, ¿no? De señores dando 30 horas al año y señores dando 300 y pico al año, y todos juntos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Esto es un poco de jolgorio, ¿no? Es una interpretación muy pervertida de lo que es el aparato de Bolonia. Si me permiten una anécdota, yo hice el libro blanco, uno de los libros blancos de la adaptación a Bolonia. Lo hice yo, además físicamente, con mis manos así. Lo escribí enterito, el de Ciencias del Mar. Ese lo escribí yo enterito. Y bueno, yo pensaba que de esta universidad, que era el único que había hecho un libro, pues alguien me preguntaría qué era eso de la NECA y tal. A mí nadie me ha preguntado jamás nada. Nadie me ha preguntado nada. Nadie. De repente han aparecido expertos de la NECA que se lo saben todo. Y bueno, pues muy bien, señores, aquí estamos. O sea que yo perdí un montón de tiempo, de mi tiempo, en escribir aquello, en reuniones con decanos de Ciencias del Mar. Bueno, menos mal que éramos pocos, que cabíamos todos en un taxi. Éramos 5 o 6. Bueno, en reuniones, dale, venga, dale, que te veo, pim, pam, pam. Sacamos el libro, por cierto, está bastante bien escrito, y hasta nuestros días. Ese libro luego se copió miserablemente para hacer el plan que está ahora funcionando en esa facultad. A mí nadie me ha dicho nada. Yo hace mucho que no voy por esa empresa, más que a dar una clase y me marcho. O sea que, ya digo que como anécdota, para que se vea la perversión del sistema, cuando se le empieza a dejar la capacidad de reglamento tras reglamento.
estamos enseñando a gente joven, como esos que están ahí atrás. Y estos chicos no tienen por qué aguantar este tipo de barbaridades, ¿no? Esto es una barbaridad solemne, el método que se ha puesto aquí, pero bueno, cualquiera dice nada. ¿Y tendrán algo que decir esta gente que está ahí detrás? ¿Se les ocurre? ¿Quieren hacer algún comentario sobre lo que se ha estado hablando? Uno de ellos va a preguntar que si entra para examen. Sí, sí. Uno no lo va a preguntar. Uno no lo va a preguntar. No, digo, los demás sí. Los demás sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues si no hay ninguna... Estupendo. Desde mi ignorancia, lo poco que he visto de la historia de la lógica, es apasionante ver las figuras humanas que hay ahí. Es decir, hay personas que dedican su vida a causas que parecen perdidas, impresionantes, se plantean pues dar pequeños pasos en la historia de la ciencia y son pasos que no lo van a valorar a nadie. Por ejemplo, este señor se murió previendo que su contribución algún día en el futuro tendría algún tipo de aplicación que vaya que la ha tenido, ¿no? Pero solo ahora, después de muchos años, podemos valorar su contribución. Pero mientras están trabajando, no tienen ningún apoyo de ningún tipo para poder seguir adelante. Sin embargo, toda su vida está condicionada por ese trabajo. No es por valorar la vida de santos, pero sí que los investigadores, las investigadoras, los teóricos que están ahí trabajando, se plantean pequeños pasos que solo después, mucho después, van a tener sus obligaciones. La visibilidad es nula, la inmediatez, por supuesto, es nula, y que por lo poco que he podido ver es apasionante cómo detrás de estas personas existe todo un esfuerzo que muy pocas personas van a poder valorar. En el caso de Bull, es curioso también que se casó con una señora que también es matemática, que tiene también su contribución a la historia de la matemática, y pertenece a una familia, o la familia de este señor, pero también es muy interesante, ¿no? Que ha hecho aportaciones en distintos campos. Pero él se siente solo una parte más dentro de esa línea. No sé, Wittgenstein, pensando en Bertrand Russell, personas que llegan hasta el siglo pasado. Y son siendo fundamentales como son para nuestra historia, para nuestra universidad, para nuestro conocimiento, pues ahora mismo parece como que no tienen visibilidad y que cualquier persona del tipo, no es por quitarle mérito de Bill Gates, ¿no? Se sube en una tribuna y acapara toda se presenta como si hubiese hecho algún tipo de contribución al conocimiento especial, y que el pensamiento no tiene prácticamente no quiero ser tan gráfico, pero que la producción de conocimiento es algo mucho más serio que la producción de esa aplicación que cualquiera parece que ya va a ser científico con crear una aplicación para un móvil. Sin embargo, todo eso queda detrás, y precisamente con un espacio como este de la universidad es el lugar donde deberían estar en primer lugar, arriba, visible y ser referencia. Esto es un problema general, perdón que me pero sí, me llevo debe ser por eso. Entonces, eso es un problema muy clásico. Entonces, ¿qué importa más cuando se produce algo? ¿El producirlo o distribuirlo? Entonces, hoy día lo que prima es la distribución. Lo que prima es la distribución. O sea, un
señor fabrica el jabón Manolo, vamos a poner el ejemplo de los detergentes. Los detergentes en realidad solo hay uno o dos productos detergentes, principios activos, son tensoactivos, bueno, pues solo hay uno o dos. Entonces, ¿cuál es el que más se vende? El que tiene mejor distribución. Pues entonces uno puede estar pensando aquí, como hacía el Google estaba pensando en sus locuras, en su disparate, pero aquello no se vendía bien. Y esto lleva muchos años en los cuales ha habido una sustitución del producto por la distribución del producto. Es más importante la distribución que el producto en sí. Eso los teóricos marxistas del siglo pasado hablaban mucho de que la civilización del desperdicio, del empaquetado como venta de algo que no era lo que querías vender, en fin, unas cosas. Pero luego vamos. De todas maneras, alguien que escribe una obra que se llama La que leí de San Antonio, creo que tenía claro que o quería llegar lejos, ¿no? Habría que mirar si en esa época se escribían muchos textos de esa forma, de esos tipos. No vamos a llegar a tener el suelo de Filosafos, que era menos Parnaso de Iglesia griega, que se citaba en el libro de los huesos, una especie de grafismo, ¿no? Eran unos títulos imposibles, pero visto desde hoy día parece un poco pretencioso y probablemente eso la novela era normal. Hoy día el título es Teoría del papel. Y en la época papiana ¿Tuvo repercusión en su época? ¿En sus textos? Yo creo que no. Mi opinión es que no. Porque, sin embargo, él tenía que comer. Sí, pero no, pero por ejemplo, tenía que hacer algo si no tenía. No, en el texto de Wood no hay reimpresiones de esa época. Si las hay son ya tardías y comentadas. Sin embargo, desde diferencias clínicas y representados se hicieron ediciones hasta 1940. Se hicieron ediciones durante mucho tiempo porque era un libro muy práctico. Era un libro muy práctico y que daba los algoritmos para hacer las cosas. Hágase ese cultivo. Bueno, el libro en realidad, yo tengo el libro de su libro, que es un texto y tiene ejercicios para hacer todo. Entonces al final vienen los ejercicios. Pero sí, yo creo que el texto teórico no se ve. Sí, muchas ediciones, sin embargo, de estos otros que eran los libros que íbamos para comer, quedaba para comer. Había cuenta que tenía que dar de comer a la familia, la señora y 5 hijas, y muchos tenían que vender de comer. ¿Estos libros se pueden encontrar hoy día trabajando por internet? Sí, yo los tengo. Se ven, puede uno ver en pantalla. Y posiblemente el título y la temática responde de un lado al interés profesional si se dedicaba a resolver conflictos en el campo de las leyes y por otro lado a un profundo interés religioso. Sí, parece ser también está estudiado. El interés religioso sí que está en varias biografías que me nuestros días así por encima. Sale, y además al final de su vida de Google le dio por hacerse medio yogi o cosas así, por el misticismo hindú, a lo mejor por la influencia del moralismo. De demonio, posiblemente. Yo te puedo investigar todavía más a demonio. Sí, no, habrá que darlo. Juan Carlos Navarro es a quien se le ocurrió esta idea de hacer esta, que lo sepa, pero sí, yo años analizando la idea y bueno, por eso sabemos, ¿no? Y pudimos terminar con lo de, parece lógico aunque quizás no tanto. Pero tiene que ser el curso de lógica. Bueno, ahí está,
Sí,